Es una capacitación que se hace en desarrollo del plan de capacitación anual que tiene la institución y en el marco de la Comisión contra la Violencia de Género que tenemos acá en la institución, que pues espero que también muchos de ustedes la conozcan. Es un tema bastante importante hoy en día, tanto para la institución como para la sociedad. Tenemos el día de hoy una invitada especial. Tenemos a Jenny Urquijo, ella viene de la Secretaría de la Mujer, entonces ella nos va a estar acompañando en esta charla, donde vamos a aprender, pues, bueno, muchos temas asociados de gran importancia, pues, para cada uno de nosotros. Entonces, los dejo con Jenny, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Ya como lo dijo, mi nombre es Jenny Urquijo, soy funcionaria de la Secretaría Distrital de la Mujer, vinculada acá en la Casa de Igualdad de Teusaquillo, que más adelante pues les voy a contar bien qué es. El día de hoy vamos a hablar un poco de cuál es ese derecho a una vida libre de violencias y cuáles son las rutas de atención que debemos conocer. Bueno, este es un videito que no sé. ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima. Para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ni creas que te voy a sacar así. Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cállate, cállate. Cállate. Y apúrate que es bien tarde. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Dice que... Un amigo de la escuela. Amigo de la escuela. ¿Por qué lo saludas así? Oiga, siempre me escuchas cuando tengo que hablar contigo. Siempre te terminas enojando. Ya estuvo bueno de tus dramas. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. Ya estuvo bueno, déjame en paz. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la vi. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Bueno, este videito era un poco para que generemos esa reflexión que las violencias pues no únicamente son las violencias físicas, sino que existen otros tipos de violencia que vamos a ver alrededor, a lo largo de la charla. Y pues la idea es que pues identifiquemos al final de la charla pues los tipos de violencias. Cuando hablamos de violencias de género y pues hacemos énfasis en las poblaciones, las mujeres, poblaciones LGBTIQ, se hace este énfasis especial, no quiere decir que toleremos violencia a ningún género, sino que desafortunadamente pues las estadísticas nos siguen mostrando que nosotras las mujeres pues somos las que sufrimos más violencias. Entonces, por ejemplo, estas son frases que han salido en titulares de noticias para que veamos también un poco cómo se han naturalizado las violencias. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer ha sido infiel, se justifica que sea violentada por su pareja. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí, no? Quienes perpetran hechos de violencia contra las mujeres son exclusivamente hombres con problemas de alcoholismo, trastornos psicológicos o enfermedades psiquiátricas. ¿Qué creen ustedes?
Los hombres cultos no golpean, la violencia contra la mujer solo se presenta en hogares pobres y marginales. La violencia sexual sufrida por algunas mujeres suele ser provocada por ellas mismas, mediante sus comportamientos, formas de vestir, saliendo solas y a altas horas de la noche, habiendo ingerido bebidas alcohólicas, hablando con extraños, seduciendo a un hombre, aceptando el aventón de un extraño. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso justifica las violencias sexuales? Como les decía, estas fueron algunas de los titulares que se usaron cuando salieron algunas noticias pues, muy conocidas. No sé si ustedes recuerdan el caso de Rosalvira Celis, pues, que fue un caso emblemático y generó pues también que se dieran unas medidas normativas. Este fue el titular que salió. Entonces, para que veamos cómo a veces naturalizamos tanto la violencia que pues que no la identificamos tan fácil. Las violencias contra las mujeres pues vienen también un poco de esos imaginarios y mitos de cómo se han construido esos roles y esas asignaciones tanto a hombres como mujeres y esos prejuicios sociales que tiene pues nuestro país y bueno en general en el que a veces se cree que el hombre tiene como la propiedad o la posesión de las mujeres y por eso pues en algunas ocasiones consideran que el castigo es una forma de educación, o era un poco la creencia antigua, ¿no es cierto? Yo le pego a mi esposa porque la estoy educando. Entonces, que se ha identificado que estos son mitos, que son imaginarios, que no es correcto, por eso el Estado interviene buscando eliminarlos, evitando pues la discriminación y pues las afectaciones a los derechos de nosotras las mujeres. Para ver si se despertaban. Bueno, el marco normativo de Colombia es un marco relativamente reciente. Tenemos la ley 1257 de 2008, que es la ley que dicta las normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia. Esta ley también busca pues, reformar los códigos penal y de procedimiento penal para endurecer las penas y las sanciones por las conductas. ¿Qué de novedoso trae esta ley? Y es primero, pues, que introduce por primera vez en la legislación colombiana la noción de violencia contra las mujeres, porque antes era un tema únicamente de conflicto doméstico, pero no había un ítem específico de violencia contra las mujeres. También adopta normas que permiten para todas las mujeres pues, una vida libre de violencias tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Porque ¿qué pasaba antes? Pues se escuchaba mucho esa frase de los trapos sucios se lavan en casa. Entonces se entendía que en esos espacios privados el Estado no debía intervenir. Ahora se entiende que sí, o sea que las violencias no son permitidas ni en el ámbito público y mucho menos en el ámbito privado. Se considera la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, ya se eleva a un rango superior que es de derecho humano. Y esto evita el tema de la conciliación o el desistimiento. Porque también, ¿qué pasaba un poco antes de que existiera esta ley? Si a la mujer la golpeaban el día de, por ejemplo, si me golpearon ayer, tengo las heridas visibles, yo iba a ir o yo fui a la comisaría a presentar la denuncia, llegué a mi casa, mi marido estaba muy amoroso, me tenía flores, me tenía regalos, me dijo que no lo iba a volver a hacer, me prometió el cielo, las estrellas y demás. Yo podía ir hoy a desistir. Entonces le decía a la señora comisaria o al señor comisario, no, sabe que yo ya no quiero hacer una denuncia, él me prometió que iba a cambiar, quítelo de ahí, bórralo. Y pasaba eso, ¿y qué pasaba? Pues al mes siguiente,
volvía y pasaba lo mismo, porque no había garantías de nada. O el tema de la conciliación. Entonces, era que nos citaban a los dos en comisaría, fiscalía, bueno, donde la autoridad judicial, y nos decían, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, mi pareja me decía, es que yo creo que tiene un mozo. Yo le decía, no, no tengo nadie más. Pues decían, bueno, lleguen a un acuerdo, nuestro acuerdo fue tal, y ya, llegamos a un acuerdo, conciliábamos y nos devolvíamos para la casa. Eso tampoco garantizaba que la violencia pasara, porque, pues en efecto, puede que yo, cuando estoy confrontada con mi agresor, pues yo no pueda decir por qué tuvimos el conflicto familiar o por qué yo acudí a denunciar. Pues porque de pronto verlo me pone nerviosa, me da miedo, o él me guiña el ojo y yo con eso sé que en la casa arreglamos, y me intimidaba. Entonces yo podía, o sea, esa conciliación para mí era una parte, pues, o que me podía hacer llegar al desistimiento, o que pues me iba a generar más afectaciones a mí como víctima. Por eso también se retira la conciliación. También pues reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres para todas las tomas de decisiones. Hay otros procesos en que sí es necesario la conciliación. Cuando hay hijos e hijas, el tema de alimentos, pues este es un tema que sí se debe conciliar. Sin embargo, si ya hay un precedente de violencia de género o violencia contra la mujer, yo puedo solicitar que las conciliaciones de otros procesos se hagan en horarios en horarios diferentes o días diferentes, para que yo no tenga que confrontarme directamente con el agresor, que es también una de las ventajas de esta ley y que busca no revictimizar. Bueno, ¿cómo se define en la ley la violencia contra la mujer? Entonces es cualquier acción u omisión, para que lo tengamos presente en nuestro deber o en nuestro ejercicio profesional. Si tenemos conocimiento de una violencia que esté sufriendo alguna de nuestras estudiantes, pues tenemos la obligación de diligentemente activar las rutas que le cause muerte, daño o sufrimiento. Cualquier afectación emocional también es válida, físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, por su condición de mujer. Cuando hablamos de condición de mujer, ¿a qué se refiere? Pues a esa, digamos que a esa sensación que a veces tienen de superioridad, de jerarquía, como les decía, ese sentimiento de posesión hacia las mujeres, eso es lo que habla la ley. Sí, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Así es como está definida en la ley, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, vamos a hablar un poco más de cada una de las violencias, pero pues estas son las que reconoce la ley: psicológica, sexual, física, patrimonial, económica, en el ámbito público, privado, y pues también hablamos que en el ámbito institucional pues se presenta. La violencia física pues es un poco la que más reconocemos, la que deja secuelas en el cuerpo. Pues es cualquier empujón, pellizco, golpe, ya sea con el cuerpo o con algún objeto. Todo esto que busca dañar tu cuerpo es violencia física. La violencia psicológica, aunque es un poquito más difícil de identificar y de probar, pues es toda conducta de acoso psicológico, acoso mental, que busca degradar, controlar, intimidar. Entonces es un poco como veíamos en el video: el señor no le pegaba, pero entonces le decía que no se vistiera así, que no saliera con tal persona, que estaba fea, que estaba gorda, usaba muchos descalificativos, y
pues esto en últimas, si se vuelve una constante, pues va a afectar la autoestima de las mujeres. Entonces la violencia psicológica busca eso, un poco dañar la autoestima de la mujer y que la mujer no pueda salir de ese ciclo de violencia y dependa de esa persona. Entonces son los insultos, las humillaciones, el querer controlar, tanto la forma de vestir, de salir. Un poco también busca el tema del aislamiento, entonces con esas, ay, pero usted cómo va a salir con esas viejas locas son mala influencia, entonces ya dejamos de salir con nuestras amigas, dejamos pronto de salir con nuestra familia, y pues dejamos que nuestra vida gire un poco en torno al agresor. La violencia sexual, pues, es cualquier acto no consentido, acto sexualizado no consentido, no importa si tenemos una relación, llámese de matrimonio, noviazgo, si no hay consentimiento, es una violencia sexual. Entonces, pues, obligar a tener sexo cuando no se desea, prácticas erótico-sexuales no consentidas, o un poco también el negarse a usar el preservativo. Esta es una violencia también sexual, ya que expone a las mujeres, pues no solo a un embarazo no deseado, sino a una enfermedad de transmisión sexual. Todo esto, pues, son violencias sexuales. Pero no es solo el tema del sexo no consentido, es cualquier conducta sexualizada. Entonces ahorita vamos a ver un videito en el que de pronto todas hemos sido un poco víctimas de la violencia sexual y no lo identificamos tan fácil. Violencia económica. La violencia económica, pues, es todo acto de fuerza, poder ejercido contra las mujeres que vulnere los derechos económicos. Ahora, digamos que antes era mucho más fácil que solo los hombres tuvieran el control de las finanzas, porque las mujeres estábamos exclusivamente en los hogares. Ahora nosotras también trabajamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotras devengamos nuestro sueldo. Sin embargo, hay mujeres que hoy me pagaron, yo retiro y se lo doy a él para que él administre el dinero. ¿Por qué? Porque así lo consensuamos. Sin embargo, pues eso es algo bastante peligroso, pues porque la autonomía financiera da una cierta independencia y pues el tener que decirle, oye, por favor, me das para tal cosa, pues genera ese ejercicio de control. Entonces, como, pero ven, si yo te doy a ti 200.000 pesos para tus gastos, buses, alimentación, ¿por qué este mes quieres más? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que pretendes hacer este mes que no hiciste el mes pasado? Eso se vuelve una forma de control. Y más pues las mujeres que no están laborando o que están trabajando directamente en sus hogares, pero que no reciben remuneración, pues esta forma de control de los ingresos es mucho más fácil. También el tema de la percepción de salario menor por igual trabajo, esta es una violencia económica. Entonces, desafortunadamente, aunque hay muchas empresas en las que tenemos ya tablas salariales, hay otros campos en los que todavía no conseguimos igualdad salarial. Eso se constituye también en violencias económicas. Violencia patrimonial. Gracias, mi amor. La violencia patrimonial, digamos que la económica era directamente el efectivo, el dinero. La patrimonial se hace referencia a todos esos bienes que se pueden tener en conjunto o esos bienes que yo poseo. Si vemos acá está algo muy sencillo que es la cédula. Si a nosotros nos esconden la cédula o nos dañan la cédula, ¿usted qué puede ir a hacer? Va a poner una denuncia sin una cédula. Vaya a hacer un trámite sin una cédula. Lo primero que nos piden para ingresar a cualquier lugar es el documento de identidad.
Entonces, no es solo la sustracción, bueno, la violencia patrimonial hace referencia a eso. Sustracción, daño, menoscabo de los bienes muebles o inmuebles de la mujer o bienes conjuntos. Entonces, cuando tenemos propiedades en común o si es algo que hemos adquirido conjuntamente, pero por decisión conjunta, está a nombre solo de una persona y él la vende sin avisarme, pues esto es una violencia económica. Entonces vendió el carro y no me avisó. Es que usted de carros no sabe. Pues sí, yo de carros no sé, pero yo puse plata para el carro. Entonces me tienes que comentar. Porque para pagar impuestos, ahí sí me decía. Entonces es eso. Todos estos bienes o todos estos bienes que se poseen que pueden hacer que la mujer o no pueda hacer su trabajo. Por ejemplo, un computador. Si yo trabajo haciendo ensayos o haciendo informes y él me esconde mi trabajo, pues yo no puedo ir a cobrar mi sueldo, porque es que yo tenía toda la información en ese computador. Entonces está afectando mi patrimonio, pero también está afectando mis ingresos económicos. Entonces por eso la violencia patrimonial y la económica tienen cierta relación. Y pues, buscan el ejercicio ese de control, de doblegar a la mujer y que en últimas pues dependa de esa persona y no pueda alejarse de la situación de violencia. Hay otra situación en la que la violencia económica y patrimonial pues se unen bastante y es cuando hay hijos e hijas en común. Es porque buscan controlar las finanzas y los ingresos a través de los niños y niñas. Ustedes saben que la cuota alimentaria es una obligación. No es un favor para la mujer, es una obligación con sus hijos e hijas. Pero algunas personas asumen que es un favor y que la plata se la van a gastar las mujeres en cositas varias. Se la van a mecatear en ropa y demás. O se la van a gastar con sus nuevas parejas. Lo que no es pues lo que no es cierto porque uno es una cuota, la cuota que da es muy pequeña y que con eso a duras penas subsisten los niños y las niñas porque los que tengan hijos saben que eso es carísimo. Sin embargo, pues a través de los niños y las niñas, el abstraerse de dar ese dinero o el conocer el paradero de los niños y las niñas, pues es una forma de mantener el control de la mujer. No sé si ustedes en estos días escucharon que falleció el señor que estaba en la cárcel por haber asesinado al niño en Melgar. ¿Cuál era la intención del señor? Hacerle daño a su pareja. ¿Cómo? Lastimando a su propio hijo. No pensaría que esas cosas no pasan, pero todo pasa. Entonces, esa es otra forma de ejercer violencia. Conocer a los niños y a las niñas, conocer su paradero, hablar mal de los padres o escondérselos. Pues esto, pues digamos que de alguna forma une varias violencias a través de niños y niñas. Vamos a ver un videito cortico. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. De veras. ¿Y luego qué te dijo? Óyeme. ¿Con quién estás hablando? Con mi hermana, pero no me grites. Ay, bueno, te decía. ¡Ven para acá!
¿Crees que no sé qué te traes? Estás hablando con otro, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Cálmate. ¿Por qué rompes el teléfono que tanto nos costó? El que sigue, ahí le va. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Oiga, él trabaja lo mismo que yo. ¿Por qué me paga menos? Mira, mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete. Eso es injusto. Si quieres ganar más, ya sabes. Pórtate bien y veremos. Pues conozco mis derechos. Los voy a denunciar. No. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres. Un error administrativo. Eso es de por allá. Bueno, aquí veíamos un poquito más en casos un poquito más cotidianos el tema de las violencias. Si veíamos estaba el tema del servicio público, que es la que les decía que es una violencia sexual que muchas hemos sufrido y que también, pues, como es algo que se ha naturalizado tanto, por eso se ha implementado o se está implementando en estos meses, en este mes, la campaña Pita y Avisa, que es la campaña que se está haciendo con Secretaría de Movilidad, y es que si observamos en el transporte público una conducta como estas, entre todos y todas, podamos frenar esas conductas con la sanción social. Porque a veces pues, los policías no van a dar abasto, pero la sanción social es importante. Y pues la idea es que las mujeres o la persona que evidencie, porque puede ser un hombre que alerte, la persona que evidencie la violencia contra alguna mujer, pues pueda usar el silbato, pitar y alertar para que pues, haya esa sanción social, pero también pues para que las autoridades puedan hacer las denuncias. No sé si hay alguna pregunta sobre los tipos de violencia, si tienen alguna duda hasta aquí o podemos continuar. Listo. Bueno, desafortunadamente la violencia es un ciclo continuo que pues pasa frecuentemente por estas fases, que la primera es la del aumento de tensión, de acumulación, que es donde está empezando la situación a ponerse tensa, pero también pues tiene una fase de reconciliación, conciliación, que se puede ver también como la fase de luna de miel, en la que nos prometemos amor eterno y decimos que no va a volver a pasar. Sin embargo, pues esta fase de luna de miel no dura siempre, y pues como ya hemos tenido una tensión, una molestia, esto nos puede llevar o nos lleva casi siempre a una explosión más o una violencia más grande o una pelea mucho más grande de la anterior. Entonces la invitación es a que revisemos también nuestras relaciones de pareja,
cómo estamos, si presentamos estos signos de violencia, estos ciclos de violencia, pues tengamos cuidado. También existe esta herramienta que se llama el violentómetro y pues es una herramienta implementada desde la academia en la que se habla que la violencia también se puede medir. Entonces empezamos con bromas hirientes, con chantajes, con engaños chiquitos, con celarnos, con el empujoncito así, con el jalón de cabello, con cosas así muy, que vemos como muy amorosas, como que no sabemos si es entre cariño y coquetería, pero desafortunadamente va escalando y entonces ya ese empujón pasó a ser un puño, pasó a ser te prohíbo hablar con tu hermana, con tu prima, con tu amiga, a destruir objetos personales y va empezando a escalar, ya los golpes pues se vuelven más comunes, más frecuentes. Empezamos también el tema del manoseo o del tocamiento sin autorización o consentimiento. Y en esta parte pues es cuando ya hay que buscar que reaccione la persona. Pero cuando urge ayuda profesional es cuando ya empezamos a hacer amenazas con armas, con objetos, amenazas de muerte, o te mato o me mato, porque también puede ser esa, ¿no? Si tú te vas, yo me mato, yo sin ti no puedo vivir. Entonces, eso pues, ¿qué hace? Que la víctima no pueda salir de ese ciclo de violencia. Ya empezamos a forzar las relaciones sexuales, toda la violencia pues escala a un nivel que puede llegar al tema del asesinato. Entonces la idea es que por favor revisemos nuestras relaciones, hagamos miremos ese violentómetro y efectivamente miremos si tenemos alguna de esas conductas y pues si las tenemos es la hora de decir mejor cortemos por lo sano. ¿Cuáles son los derechos que tienen las víctimas de violencia o riesgo de feminicidio en Bogotá? Pues, tenemos derecho a buscar información y orientación. Tenemos derecho a solicitar atención en salud, que sean servicios médicos integrales. Solicitar medidas de protección que pueden, pues valga la redundancia, que pueden proteger no solo mi vida, mi integridad, sino la de mis hijos e hijas menores de 18 años, para que estos hechos no se violenten. Y pues acceder a la justicia, para que los hechos sean investigados y sancionados. Bueno, con la ruta de atención a las violencias, quiero hacer una salvedad, ya que hay tantos caballeros, y es que la ruta en todos los casos de violencia es la misma. ¿Cuál es el plus que tenemos nosotras las mujeres? La Secretaría Distrital de la Mujer, que nace como una acción afirmativa para nosotras las mujeres. Para que ustedes lo tengan presente, esta va a ser la única parte que va a tener adicional las mujeres. El tema de la información, que es a través de las casas de igualdad, que más adelante les voy a explicar. La línea púrpura, que es la 018000 112137, que funciona 24/7. Tenemos a nivel nacional la línea 155 o una aplicación que se llama Sofía App, que la pueden descargar y ahí pueden hacer como ejercicios para ver si presentan conductas violentas en sus relaciones. Las casas de igualdad tenemos una en cada localidad, prestan los mismos servicios, todos los servicios pues son completamente gratuitos. Tenemos atención psicosocial, asesoría jurídica. Para estos dos servicios son bajo agendamiento, entonces lo ideal es que las mujeres se dirijan o puedan llamar para agendar su cita.
Buscamos que las citas pues sean más o menos de 1 hora, una atención de calidad, digna. También tenemos actividades de bienestar y salud emocional, como actividad física, cineforos, formación en derechos para las mujeres y empoderamiento, como esta que estamos haciendo acá, pero también las hacemos directamente en la casa o en otros espacios. La de acá de Teusaquillo, para que ustedes lo sepan, está en el barrio La Soledad, en la calle 43, 27, 25, ahí diagonal al Colegio Carmelo. Si conocen el colegio, o muy cerquita al Carulla del Parkway. Ahí acá están nuestros teléfonos, para que por favor también puedan ayudarnos a remitir a las mujeres, recordarles que los servicios son gratuitos y que el único requisito es ser mayor de edad. Y bueno, por ejemplo, estas son algunas de nuestras actividades que tenemos: yoga, danza árabe. Estas actividades sí pueden variar de localidad en localidad, es lo único que va a variar, porque muchas de ellas son dictadas por mujeres de la localidad, voluntariados. ¿Cómo podemos denunciar? Entonces, recordemos que si es algo muy urgente, el primer respondiente es la policía, entonces nos podemos acercar al CAI más cercano o al cuadrante de policía si lo tenemos. O sea, si la situación nos da un poquito más de tiempo para atenderla, para el tema de las denuncias tenemos que tener en cuenta que dónde ocurrieron los hechos. Entonces, si la violencia se presentó en el marco de mi hogar, o sea, en mi casa, ustedes saben que tenemos ahora familias extensas, entonces de pronto en mi casa vivo con un tío, con una tía. Entonces, si fue en el mismo techo, comisaría de familia. Hay 37 comisarías en toda la ciudad y la vengativa funciona 24/7. Si fue un tercero, mi novio, mi novia, el vecino, la vecina, que las violencias no solo las pueden ejercer los hombres, las violencias contra las mujeres también las ejercen las mujeres. Entonces, para que también lo tengamos presente, lo denunciamos en la Fiscalía General de la Nación. Por eso les decía que esta parte de las denuncias, pues sí es lo mismo para cualquier tipo de violencia, sea para hombres o sea para las mujeres. En la Fiscalía General de la Nación, pues en las URIs, en las casas de justicia o en los que están abiertos 24/7, que es el Centro de Atención e Investigación de Delitos Sexuales, que es el CAIBAS, o el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, que es el CAPIT, que están en Palo Quemado. Bueno, acá están las casas de justicia de las localidades, si de pronto le quieren tomar un pantallazo, o esta información la encuentran en la página de la Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces, estas son las que están, no todas las localidades tienen, solo para que lo tengan presente. Solicitar atención en salud, entonces, pues, recordemos que lo primordial es la vida de las mujeres, entonces, si ha sido víctima de una violencia física o una violencia sexual, pues lo primero es que se le dé la atención médica y que su estado de salud pues esté bien. Entonces, los hospitales, que se direccione primero a los hospitales donde atiendan pues sus temas de salud. En los hospitales también tenemos una estrategia. En estos hospitales específicamente tenemos servicio de activación de rutas y orientación a la persona mayor. Entonces allí van a contar con una abogada y con una psicóloga de la Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces, para que lo tengan presente y si alguna vez requieren remitir a alguna mujer a algún hospital, sepan que en estos también van a encontrar asesoría jurídica y pueden activar las rutas en caso de necesitarse. Solicitar medidas de protección, pues valga la redundancia, que buscan proteger la vida de la mujer víctima y de sus hijos e hijas menores de 18 años
¿Dónde se solicitan? Pues dependiendo de dónde hayamos denunciado, si en comisaría o en fiscalía. Entonces, en la comisaría o el juez de control de garantías van a las medidas de protección. Solo ellos pueden dar medidas de protección. Esta es una de las medidas que hay varias medidas de protección que se pueden solicitar, desde el desalojo del agresor, desde restricción del porte de armas, si el agresor tiene permiso de manejo de armas. También se puede solicitar temporalmente la custodia y los alimentos de los menores. Pero también existe esta medida de protección que son las casas refugio. Las casas refugio son casas de acogida y protección integral a mujeres víctimas de violencia. Digamos que esta es como la última medida de protección y bueno, va a sonar un poco feo, pero son casas donde se esconden a las mujeres para que su agresor no las pueda encontrar. Entonces, las mujeres en situación de riesgo, con la medida de protección, pueden estar allí 4 meses hasta por 4 meses más, con un acompañamiento integral. Entonces, van a pasar por un proceso psicológico, van a pasar por un acompañamiento en temas laborales, para que puedan romper ese ciclo de violencia, porque desafortunadamente no es tan fácil salir de esa situación de violencia. Por eso también la invitación es nunca juzguemos a una víctima. Yo sé que a veces es fácil escuchar decir yo sé que lo hemos escuchado, a veces se escucha, ay, es que ella está ahí porque le gusta que le peguen, o a ella le gusta esa mala vida. Pero nunca podemos juzgar a una víctima o nunca podemos juzgar una situación de esas porque no sabemos pues el transcurso de su vida, cómo ha pasado. De pronto la víctima ha naturalizado tanto la violencia que no conoce otra forma de vida porque vio como a su mamá le pegaron, a su abuela le pegaban y para ella que su esposo le pegue pues es algo normalizado. O pues probablemente si viene de otra ciudad, de otro país, pues si yo no me estoy con esa persona que bien o mal me pega, pero me da de comer, es esto o irme debajo de un puente con, no sé, 1, 2, 3 hijos. Entonces, por favor, nunca juzguemos a las víctimas. O a veces el apego emocional también es muy fuerte. Entonces, esa situación de dependencia emocional, pues también es muy fuerte de romper y requiere de acompañamiento, más que de ser juzgadas. ¿Qué pasa si se incumplen las medidas de protección? Pues puede dar multa o arresto. ¿Cuáles son los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia? La ley les da el derecho a recibir un trato humano digno y respetuoso, a recibir información clara, oportuna frente a los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, si yo he sido víctima de una violencia sexual, pues me tienen que informar todos los procedimientos que vayan a hacerse en mi cuerpo y si quiero ser atendida por un médico hombre o no. Pues porque si a mí me acaban de violar, tal vez no quiero que un hombre pues me atienda. Entonces es respetable. O pues informarme todo sobre la ID. Expresar opiniones, necesidades y temores que surjan en el proceso de atención. Entonces las mujeres tienen derecho a preguntar, recibir atención integral, especializada y de calidad, recibir asistencia médica legal y reserva su identidad. Si ella no quiere dar a conocer sus datos o que sean de conocimiento público, pues es respetable. Acceder junto a sus hijos e hijas de las medidas de protección. Y también pueden recibir información sobre sus derechos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos. Entonces, importante. Entonces, no sé si hayan preguntas hasta aquí, o ya para reforzar un poquito más, recordarles que nada justifica las violencias,
y que tengamos un poco más clara la ruta. Entonces, primero, si la vida de alguien corre peligro, policía, 123, si es un menor de edad, bienestar familiar, línea 141, para que lo tengamos presente. Menores de 18, bienestar familiar. A través de la Secretaría Distrital de la Mujer, puede ser por nuestra línea púrpura, el WhatsApp púrpura, o a través de nuestras casas de igualdad. Y para denunciar comisarías, pues ya les conté cuándo era comisaría. ¿Cuándo es comisaría? Cuando las violencias ocurren con alguien con quien yo convivo. Ahora que el señor lo menciona, es importante que tengan presente, la violencia no debe haber pasado más de 30 días. Cuando yo voy a ir a una comisaría a denunciar, si voy al 31 día, o sea, si voy, ya no me van a recibir la denuncia. Eso es para que ustedes lo tengan presente. Y si sabemos que la violencia ocurrió hace 2 meses, pues no la mandemos a comisaría porque no van a recibir la denuncia. En ese caso, que vayan directamente a fiscalía. En fiscalía sí le van a recibir su denuncia. Otro ejemplo y otro caso de cuando voy a comisaría. Si tenemos un niño de 5 años, pero yo ya no vivo con mi pareja. Nos vimos el día que él tenía que entregarlo y me pegó. ¿A dónde creen que tengo que denunciar? ¿En comisaría o fiscalía? ¿En fiscalía? Bueno, esta es la única excepción, y es que el niño es lo que nos une, y eso me permitiría ir a comisaría de familia, porque hay pues digamos que hay un menor que crea ese vínculo familiar. En esos casos, sí, cuando tenemos hijos e hijas en común y la violencia no ha pasado de los 30 días, comisaría. Fiscalía cuando sea un tercero, para que lo tengan presente. Si estamos fuera de Bogotá, o si conocen a una mujer que está, no sé, en la mesa y sufrió una violencia de género, en la mesa puede que no haya secretaría de la mujer, no haya absolutamente nada de tema de género. Entonces está la línea nacional, la línea 155, que es la línea de orientación a mujeres, para que ustedes lo tengan presente. Fuera de Bogotá, línea 155, o la línea púrpura, que es la 18011-2137. Eso para que ustedes lo tengan presente, no sé si tengan dudas. Listo. Bueno, esa era la información que les queríamos compartir el día de hoy, que se fueran como con la ruta muy clara, porque les recuerdo que como en ejercicio de su profesión, si tienen conocimiento de un hecho de violencia, ustedes están en la obligación de denunciarlo. Recordemos que la ley decía que por acción u omisión. Entonces, si ustedes conocen que una estudiante está siendo víctima de violencia, ustedes deben activar las rutas. Entonces, eso para que lo tengamos muy claro, y muchísimas gracias por su tiempo, por ponerme atención.